Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes, amigos de Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una entrevista interesante. Saben que nos encanta el teatro, saben que nos encanta atender y apoyar a los nuevos emprendedores, a los empresarios, sobre todo a las personas vinculadas con esta noble profesión. Y hoy vamos a tener a Luis Miguel Osorio. Luis Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Por la invitación. Sé que vienes muy acelerado porque ahorita están trabajando a marchas forzadas en este proyecto teatral. Y pues bueno, lo que me resta decir es gracias por estar aquí y platícanos, ahora qué traes entre manos. Bueno, ahorita traemos no uno, sino dos proyectos. Y digo traemos porque estoy trabajando en conjunto con mi coproductora y con mi directora Jimena Alexia, que ya traemos algunos proyectos de tiempo. Pero ahorita cometimos la locura y la aventura de producir no una, sino dos obras simultáneamente en la Casa Fuerte de Emilio Lino Fernández. No, bueno, déjame decirte que he tenido la oportunidad de ir y me ha gustado mucho la manera como le han dado la vuelta a todo lo que es la tradición de la Casa del Maestro Fernández. Y además hay obras de teatro ahí constantemente y eso creo que también hace viva la escena, ¿no? Hace viva el espectáculo. Y hace poco, si no mal recuerdo, también tuve la oportunidad de ir a ver una obra de Malú Carreras, si no mal recuerdo. Ajá. No me acuerdo su nombre, el nombre de la obra, pero lo hizo bastante bien y además creo que el espacio se presta para que sean varias obras y vayas a enriquecerte con todo lo que ofrece, ¿no? Me agradó. Sí, de hecho ahorita está muy bien. Tiene como unas 3-4 temporadas que la dirección, la artística la tomó Ionés Cervantes y Citlali Fernández, que es nieta del Indio. Ajá. Y entonces le dieron un giro bien interesante a las historias, mucha más calidad en la dramaturgia, historias más profundas, divertidas, musicales, pero incluso te voy a comentar, yo el fin de semana, en un descanso de los que tuvimos, vi un musical que se llama La vida es un carnaval. Es un musical que lo disfrutas mucho, pero que aparte tiene una dramaturgia muy interesante, unas muy buenas actuaciones. Entonces, te digo, a pesar de ser musicales, son historias bien contadas, hay drama, hay comedia, y como dices, la casa en sí es un espectáculo. O sea, sí, estar en esa casa es un espectáculo, sí. Pero además, en cada una de las habitaciones, nosotros montamos una obra de teatro. Digo montamos porque ya nos consideramos como una familia, como es una familia, maestro, porque la verdad es que todos van ahí y tratan de armonizar temas, tratan de no ofrecer lo mismo, sino son temas distintos, complementarios pueden llegar a ser, pero no iguales. Entonces, no es lo mismo chico conociendo chica y en la otra igual, y al fin acabas más acaramelado y aburrido, ¿no? Aquí como que lo han tratado de mezclar y ese es el éxito que han tenido. Sí, exacto. O sea, que están teniendo. Algo que sea ligero, que sea digerible, no es sinónimo de que sea malo. No. No tiene que ser malo. Aquí todas las obras son obras que se cuenta una historia en 20 minutos, 15, 20 minutos, pero son historias muy bien cuidadas por el comité de selección, que tienen un inicio, un clímax y una conclusión. Y qué bueno que mencionaste a Malú Carreras, porque en la temporada... Saludos, Malú, saludos. Saludos, Malú. En la temporada pasada precisamente estuvo con nosotros, con Jimena Alexa y conmigo, en una obra que se llamaba En un hotel de playa, que eran... Yo la tuve aquí, la entrevisté a ella con otro caballero, no me acuerdo ahorita su nombre, qué mala memoria. Que era la historia de una pareja de la tercera edad que llegan al hotel donde habían pasado su luna de miel 50 años antes, pero ella, la mujer, tiene principios de Alzheimer y entonces se está olvidando todo, y él a través de la historia le cuenta toda su
cómo la conquistó, cómo se escaparon a su boda, cómo llegaron al hotel, hasta un final, pues un poquito trágico, pero que la gente salía encantada. No solo Malu, también Yoadnika Mariel y Laura Luna, que eran las mujeres, estaban sensacionales. La gente salía conmovida, lloraba, los abrazaba. Mis actores eran Jorge Levy, Juan José Cervoni y Juan Carlos Torres, que también hacían unos personajes maravillosos. Pero lo que a mí me dejaba bien contento como dramaturgo y a Jimena Alexa como directora, era que el público salía conmovido, o sea, se conectaba completamente con los personajes y lográbamos el efecto de contar la historia y de influir en el público. O sea, no es contar una historia por contarla, no es yo veo una historia y salgo a los 15 minutos y digo, bueno, ¿y luego qué? O sea, no, aquí te deja algo. Y también estas nuevas historias con las que estamos regresando en esta nueva temporada también tienen su poder. Mira, a mí me gustaron así dos cosas de lo que vi y de lo que viví. En primer lugar, el lugar es espléndido. Segundo lugar, la obra de teatro me pareció interesante, pero algo que me gustó más es el equipo que hacen. La muestra de equipo es muy agradable. Y tuve la oportunidad de ir como comunicador y platicar con algunas personas. O sea, se nota la armonía. Sí, exacto. Te digo que desde que entró Yonei Citlali, cambió mucho el ambiente. O sea, es un ambiente de camaradería. No lo dudo. De camaradería, te digo, fui a ver esta obra con unos compañeros que van a hacer una obra mía la siguiente temporada, el productor me produjo una hace 2, entonces se van creando nexos, y además somos personas, muchos nos conocemos de hace 10 años, y muchos nos conocemos hace un mes, y sin embargo la sinergia, el respeto, la amistad, el relajo, si quieres, entre obras o terminando, es bien bonito porque finalmente somos pares, somos creadores que buscamos el mismo objetivo. Y has dicho algo muy valioso, somos personas. Eso es a veces lo que se nos olvida, ¿no? Porque no estamos hablando de estrellas, no estamos hablando que sea el teatro de las estrellas o el teatro de las figuras, no. El teatro de personas. Son personas que tratan de dar lo mejor de sí, que tratan de hacer lo que les corresponde y lo más importante, tratan de ser personas con las personas que están ahí, ¿no? Porque me ha tocado luego que sale desde la obra y te encuentras a divas que, oye, no viene al caso. Y aquí la verdad es que yo los he visto cuando van llegando, cuando están cambiando y todo, y los saludas y sin problema. Obviamente ellos van a actuar o ya salieron de actuar, pero pues es un diálogo muy agradable. Una pregunta, Luis Miguel, ¿tú de dónde sales? ¿De dónde tienes la oportunidad de ser dramaturgo? Platícanos un poquito de ti. Mira, es muy curioso. Yo empecé a escribir desde los 8 años, pero yo empecé a escribir poesía. Mi papá era ingeniero textil, pero aún así, y del Politécnico además, pero aún así en la casa había muchos libros no solo sus libros técnicos, que los tenía aparte, sino había libros de literatura, de poesía, de historia, muchas enciclopedias que en ese tiempo se manejaban. Mi papá le gustaba comprarlas y las teníamos ahí en la casa. Y un día se le ocurrió poner en mis manos un libro de poesía que se llamaba El Libro de Oro del Declamador. Y yo me enamoré. O sea, a partir de ese momento me encantó la poesía, la escribía y todo, hacía mis pininos. Una Navidad le escribí mi primer poema a mi mamá como regalo porque yo no tenía que regalarle. Y entonces ahí empecé, pasa el tiempo. Cuando salgo de la secundaria, pues yo quería estudiar letras, pero pues en ese momento no había muchas oportunidades. Decido estudiar ingeniería, también en el Politécnico, que pues para muchos está muy alejado de la cultura, pero no es cierto, porque ahí descubro un taller de creación literaria con un poeta duranguense que se llama Julián Castruita. Y ahí empiezo a escribir ya en una forma formal, ya tenía yo un maestro que me guiaba. A los 2 años de estar con él, gano un concurso de poesía, que los jueces eran Alichu Macero y Andrés Enestrosa, nada más. Nada más. Y Don Andrés Enestrosa, saludos a Cibeles, una gran amiga de este medio. Termino mi carrera, empiezo a trabajar, me caso, pero pues mi trabajo era muy absorbente, yo tenía esa ansia por escribir.
Y llegaba a mi casa, llegaba muy cansado y no escribía, y entonces fue una época de una angustia muy fuerte. De repente alguien me dice, oye, hay un taller de dramaturgia con Estela Leñero. Dije, pues yo de teatro no sé una fregada, pero se trata de escribir y voy. Eso fue en el 2007. Y la maestra Estela durante todos estos años pues me ha enseñado todo pues el 70-80% de lo que sé de teatro, y ahí empecé a escribir mis pininos, obras cortas, luego obras largas, y gran parte de mi formación se la debo a Estela Leñero, aunque también he tomado cursos con Sergi Belbel, que es un dramaturgo catalán, considerando el dramaturgo catalán vivo más importante que existe. A ver, espérame, qué bueno que lo estás comentando. Para la gente que nos está viendo, y esto es agradable, por favor pongan atención. Tú decías, tengo mi trabajo y me dio por escribir. ¿Tú crees que en un momento dado tu pasión es escribir? Claro. El hecho de a veces tener un trabajo distinto y al final dedicarte a lo que eres, ¿lo ves como un retroceso o lo ves como una oportunidad? Todo depende de la actitud. Yo te voy a confesar que yo tuve muchos años conflictos con papá, porque yo sentía que él me había obligado a estudiar ingeniería cuando no fue así. O sea, me sugirió y yo tomé esa opción. O sea, yo hubiera podido decir, ¿sabes qué? A mí me vale, yo estudio periodismo o me voy a filosofía y letras. Yo tomé esa decisión. Cuando viene la pandemia, muchos de mis compañeros de letras, de teatro, pues tuvieron 2 años sin hacer nada. Yo en la pandemia no dejé un día de trabajar, no dejé un día de cobrar, no dejé un día de comer, no dejé un día de escribir, porque también la pandemia te daba mucho tiempo para hacer cosas. Y entonces ahí dije, tenía razón mi papá, yo lo entendí mal. O sea, sí pude haber estudiado ingeniería, pero también pude haber estudiado lo que yo quería, dedicarme a otras cosas. Entonces te digo, no, es cuestión de actitud. Hay veces que te come, hay veces que el trabajo te come. Pero hay que hacer sacrificios, hay que echarle, aunque suene trillado, hay que echarle ganas para hacerte tus tiempos hacia lo que tú quieres. Yo siempre he dicho, yo soy escritor de vocación e ingeniero de profesión. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. En tu vida, ¿qué tanto ha sido ser loco, el porcentaje, y poeta, el porcentaje? Ya no te digo músico, sino dejémoslo abierto a profesionista de otra área. Es que te voy a decir una cosa, que bueno que mencionas eso. Yo soy un músico frustrado, a mí la música siempre me ha encantado, pero nunca tuve la habilidad para tocar un instrumento. Yo nací con 2 manos izquierdas, entonces estudié música, pero nunca tuve esa capacidad. Pero las letras a mí desde niño siempre fue mi pasión. O sea, las letras forman mi personalidad. Yo soy un escritor. Trabajo como ingeniero, pero yo soy un escritor. Hace poco murió un grande de la literatura americana, y yo te diría que mundial, Mario Vargas Llosa. Ajá. ¿Qué tanto, por ejemplo, ese tipo de literatura a ti te llenó? A mí la literatura americana me llenó. Te voy a comentar, para mí mi máximo referente de las letras universales es Germán Hesse. Influye mucho en mi obra ese tono, no romántico, porque Hesse es posterior al romanticismo, pero ese tono como interiorista, como trágico, como crítico también, influyó mucho en mi obra. Pero los escritores latinoamericanos también, a mí Vargas Llosa lo respeto como escritor, y ahí la dejamos. Carlos Fuentes. Pero perdón, ¿no te gustaba la narrativa de Vargas Llosa? No, claro. O sea, a mí me encantaba. Olvídate, podría o no discrepar de algunos temas o de algún desarrollo de personajes, o sea, pero ejemplo, la manera, la narrativa por era ejemplo, se me fue el nombre, la tía Julia, a mí me parece fenomenal. La de esta... La que es de que son las prostitutas que están en la selva, se me fue ahorita el nombre. Pantaleón y las visitadoras. O sea, es fenomenal. O sea, te digo, a mí como Vargas Llosa, sobre todo, como novelista me parece maravilloso. Coincido contigo, ya otras cosas sí, ni vale la pena. Y te voy a decir una cosa, hay algunas expresiones que me han encantado de él. Me gustaban mucho sus entrevistas. Ahorita algo que me llama, si lo ves, aparece mucho en las redes sociales.
personas que están hablando, filosofando, ¿no? Yo creo esto, yo creo el otro. Yo creo que sin él hacer redes sociales, tenía una forma muy crítica de ver la realidad y a veces hasta te inspiraba más por el resultado de sus frases más que en sí sus palabras. Pero fíjate que hablando de escritores latinoamericanos y particularmente mexicanos, tenemos a Ibargüengoitia. Para mí Ibargüengoitia es un modelo a seguir, es un genio. Ibargüengoitia también empezó escribiendo teatro y después se fue a la novela porque se decepcionó, no encontró muchas cosas. De hecho, hay un libro muy interesante de Vicente Leñero. Vicente Leñero fue muy amigo de Ibargüengoitia. Y hay un libro muy poco conocido que se llama Los Pasos de Jorge, parafraseando la novela de Ibargüengoitia que se llama Los Pasos de López. Y ahí cuenta toda, de primera mano, cómo fue su relación de amistad, cómo lo conoció, cómo era, cómo hacía sus exabruptos, cómo escribía. Y te digo, o sea, todas esas cositas de los latinoamericanos como que me centran en mi realidad. O sea, te digo, a mí Germán Gess, Albert Camus, universalmente para mí me llenan mucho. Pero los latinoamericanos me dices, a ver, aquí tienes un espejo, aquí te puedes ver y puedes, esta es tu realidad, vaya. Has dicho algo interesante de la realidad. Dicen que el buen escritor encuentra siempre las palabras precisas para no hablar de la realidad y al final hacernos que nos enfrentemos a ella. Si lo vemos en la fábula es algo absurdo a veces y lo que te hace es llevarte a enfrentar tu realidad. Eso es algo curioso, ¿no? Nunca te dicen que es real, simplemente las metáforas, etcétera. En ese sentido, ¿qué tan fantasioso eres en tus novelas o en tu texto que te lleva o te conviene a ver la realidad de otra manera? Mira, hay varios elementos. Yo cuando tenía 16 años escribí un cuento, se lo presenté a una amiga que ni era literata ni nada, pero era una mujer muy inteligente, saludos Malu Lucio, y me dijo, no, tu cuento está bonito, pero te voy a dar un consejo, nunca escribas de lo que no sepas. Y es un consejo que hasta la fecha lo sigo. Otra pregunta que a mí siempre me hacen es, oye, ¿tus obras son autobiográficas? Y yo les digo, sí. Todas las obras de todos los autores son autobiográficas. Sí. Por lo mismo, porque tú no puedes hablar de lo que no sabes. Pero ¿qué pasa? Y eso lo aprendí con la maestra Leñero. Tú puedes crear tu boceto a partir de tus experiencias, de tu historia, de lo que tú has vivido, de lo que has visto, de lo que te han contado incluso. Pero llega un momento en que dices, bueno, ya está, ya tengo mi andamio, pero entonces me separo de esa realidad y me voy a la ficción. Claro. Y entonces el que era taxista ya no es taxista, sino es conductor del metro. Y el que era astrónomo ya no es astrónomo, sino es un mago. Y entonces te separas de esa realidad y vas armando tu fantasía. Recordarás que a Bob Dylan, que dicen que es el poeta del rock, etcétera, le dieron el premio Nobel. Claro. Pregunta, ¿tú estabas de acuerdo o no con eso? Yo estuve de acuerdo hasta el día que decidió no ir. Yo dije, ay, como que me decepcionó. Porque creo que aún dentro de tu independencia era un parteaguas, o sea, no sé todavía qué tan bueno y qué tan malo fue, eso ya el tiempo lo dirá, pero por ejemplo, está escrito en el viento, no recuerdo cómo se dice en inglés, pero... Dancer in the Wind. O sea, es una poesía brutal, o sea, tú le quitas la música, te quitas el prejuicio y lo ves como poesía, como un texto, y es una poesía contemporánea maravillosa. O sea, tú te haces preguntas filosóficas y otra voz te dice, la respuesta está en el viento. Cabrón, sí, es cierto. Entonces, yo sí estuve de acuerdo en el principio. Creo que debió de haberlo recogido para dejar un mensaje de que también la música popular puede ser poesía, y te digo, a lo mejor me voy a sonar anticuado,
Pero si nos vamos al otro extremo del reggaetón y del pum pum bam bam bam, ay, o sea, Sí, pero mira, te voy a decir algo. Yo sabía desde que lo habían nominado ajá. que no, bueno, estaba seguro, no te digo que iba a apostar mi cabellera porque era tiempo perdido, ¿no? Pero yo sabía que no iba a ir, por cómo es Bob Dylan. Exacto. Es que es rebelde, es el rebelde. ¿Tú crees que se va a ir a arriesgar a que en un momento dado se entienda algo distinto de lo que es su personalidad? Pero creo que pudo, con el talento que tiene Dylan, pudo haber mandado un mensaje bien poderoso. Es probable, pero quizá su ausencia fue el mensaje poderoso. Pero Estoy de acuerdo que en presencia hubiera sido más contundente, pero ajá. quizás su ausencia fue el mensaje más poderoso, porque en un momento dado, cuando lo ganó, no tengo que decir más, ahí está mi obra. Sí, o sea, entiendo, Sí, es como Marlon Brando, cuando ganó el Ajá. Oscar, no me acuerdo por qué película, él no fue a recibir el premio. no, de hecho creo que fue el padrino. Cuando fue padrino él no fue y mandó a la nativa americana. Ah, sí, exacto, Sí, a la Cherokee, no a me la acuerdo. Cherokee. Chenava, no me acuerdo el nombre. Ujú. Y entonces creo que ahí el símbolo fue más importante que su actuación. Ajá, pero vamos al otro lado. Por ejemplo, cuando Sartre lo ganó y tampoco fue, creo que ahí sí era el mensaje, la ausencia era el mensaje. Entiendo que no haya ido, pero como que se transgiversó un poquito el mensaje y creo que fue como no voy porque no quiero, sino, o sea, el mensaje no quedó claro. Y es feo que en un premio Nobel de literatura, que las palabras son el mensaje, que el mensaje no haya sido claro, creo que ahí sí discrepo un poco. Entiendo por qué no fue. También estoy de acuerdo, pero no Sí. sé, estoy tratando de verlo, ¿no? Pero eso sí entiendo que el día que ganes el premio Nobel tú sí vas a ir a Ah, no, yo sí voy, por No, mira, supuesto. hay veces que el verdadero homenaje es la intención. Pero te voy a decir una cosa. Yo uno de mis sueños, dentro de la carrera de la escritura hay muchos momentos que tú te quieres decir a la fregada ya. Sí. Yo he renunciado a la literatura, al teatro, a mínimo 10 veces en mi vida. Pero de repente tienes asideros que dices, bueno, mi sueño siempre ha sido ganar el premio Nobel desde que yo era un niño. Ajá. Pero con el tiempo cambió. Viendo precisamente, por ejemplo, a Kundera, a Borges, yo dije, no, mi sueño ya no es ganar un premio Nobel. Mi sueño es merecer un premio Nobel. Y en base a eso trabajo mi literatura. Sí, fíjate que alguna vez estaba platicando con varios colegas periodistas y me decían, es que sabes qué, yo no quiero recibir un premio. Mi premio es que alguien más me lea o que comparte la noticia conmigo o que le dé credibilidad a lo que estoy escribiendo yo por el hecho de escribirlo. Entonces estábamos así vagando, ¿no? Y alguna vez, te digo, en esta situación, ganó una persona que no era periodista, el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Entonces cuando le preguntaron a él, oye, ¿qué dijiste? Me dice, pues dije la verdad, yo no soy periodista, yo solo reflejo lo que encuentro en la vida, no tengo otro mérito. Y entonces decían, bueno, entonces, ¿eres o no eres? Me dice, no, yo no soy periodista, yo soy un narrador de la realidad, como quieras llamarme, ¿no? Yo creo que a veces, entiendo el punto, pero yo creo que lo más genuino es mostrarte congruente y ojalá que hubiera oportunidad de explicarlo. Pero hay veces que los mismos actos no requieren mayor explicación. Entonces, exacto. Lo que yo te decía, de los asideros son los premios. O sea, en todo mundo, no solo en México y en todas las profesiones. Sabes que los premios de repente están sesgados porque necesito mandar un mensaje político, porque me cae bien, porque quiero hacer negocio con él, porque me la quiero dar a esta chava, porque me quiero dar a este chavo. O sea, los premios, al haber un jurado, ese jurado está influenciado en cierta forma, a veces por intereses, a veces porque este güey me cae gordo y mientras yo esté aquí no va a ganar. Entonces hay que darle su justo precio, su justo peso a cada premio. Sin embargo, cuando tú estás empezando, que te den un premio siempre te motiva.
Entonces es muy complicado esa situación. Digo, si me dan un Nobel, de que lo acepto. Pero a lo mejor nunca me lo dan porque no tengo ese perfil de ganar ese premio. Pero ahora nos vamos al teatro. Que la gente te aplauda, que la gente se ponga de pie, que la gente entienda tu mensaje. Todos sabemos que, bueno, ya ha cambiado la teoría, ¿no? Pero que en comunicación es muy básico. Emisor, mensaje y receptor. Si tú tienes un buen emisor, un mensaje precioso, pero el receptor no recibe el mensaje, no sirve para una fregada. Pero si completas ese ciclo con el público, y el público reacciona, y el público se emociona, y el público te aplaude de pie, aunque sea una o dos personas, es una satisfacción, es el premio más importante, como bien dices. Mira, al final tú eres un comunicador, así de fácil. Y curiosamente nunca vas a ganar un micrófono, nunca vas a ganar cosas que le corresponden más a otro tipo de áreas de la profesión, porque al final es... Pero te pregunto, cuando pones una obra de teatro, la ejecutan y es premiada, es reconocida y el aplauso lo merece, ¿tú qué tan pavo real eres? No, yo soy feliz. Mira, a mí yo tengo una cualidad sobre la mayoría de mis compañeros que escriben teatro, o sea, soy más viejo que ellos, he vivido más que ellos, y de repente también esta experiencia, no solo dentro del teatro, sino afuera en la vida, te dice, sí está bien ser pavo real, pero expande tus alas y saliendo del foro lo cierras y vuelves a hacer un guajolotito. Seguro. Ahora, vamos a un poquito. Por favor, si quieren poner producción, las dos obras que estamos exhibiendo, o el material que nos mandaron, platícanos. Oregón. Oregón. Oregón es una historia que escribí hace más o menos como 10 años. Es una historia de una pareja Kim y Jimmy, y Kim un día decide irse sin despedirse, sin nada, lo que ahora los chavos le llaman el ghosting, y se va y pues Jimmy queda devastado, tiene que ir al psicólogo, y de repente 2 años después Jimmy recibe una llamada y Kim le dice, Jimmy, necesito que me lleves a Oregón. Y el que todavía la ama, pues le dice, sí, vamos. Y entonces durante el viaje, pues él trata de revivir su historia de amor, tiene nuevas experiencias, y él le dice, en un momento ella le dice, oye, ¿aún me amas? Le dice, oye, apareces después de 2 años, y yo te recibo con los brazos abiertos, manejo 2,000 millas a Oregón, que no sé ni dónde carajos queda, pero no me importa porque estos 3 días que va a durar el viaje, soy el más feliz porque estos 3 días vas a ser para mí solita. Y poco antes de llegar, Kim le dice la verdadera razón por la que van a Oregón, que no te la puedo decir porque es no. espolear la obra. Eso es correcto. Pero que es una cosa súper fuerte. Tan fuerte que hace dudar a Jimmy, le dices que no, si es para eso yo no te voy a llevar. Pero son estos conflictos. Finalmente es una historia de amor en una pareja y de cosas que pasa mucho en este tiempo. Que en estas relaciones modernas se calla más de lo que se dice. Es correcto, y el problema es que cuando se calla, se rompe el diálogo. Exacto. Muchos van a decir, no, es que estás diciendo una tontería. El diálogo siempre hay cuando sea callado o no callado, no, realmente es que si ya no se está hablando, es que ya no hay intención de hablar. Exacto. Yo tengo una poesía que le escribí a una persona hace mucho tiempo, que así empezamos, o sea, así se rompió la relación. Y yo le dije, pudiste ser poesía y preferiste ser silencio. Ya se acabó.
Pero también hay los sonidos del silencio, ¿no? Fíjate que eso es bien interesante respecto a mi directora. Cuando le presenté el texto a mi directora, le encantó. Y ella tiene mucho, mi directora Jimena Alexia, tiene mucho eso de no solo el diálogo, sino que de repente les dice a los actores, bueno, están hablando, date 2 segundos para verla, date 2 segundos para escuchar el silencio de tu compañera o de tu compañero, y esos segundos, ese silencio dice muchas veces tanto como las palabras. Es como la música. La música no siempre es ta, 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 sino ta, 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 ta. Y esa es una analogía que Jimena lo ha aplicado muy bien al teatro. Esas pequeñas, que le llaman pausas dramáticas, pero muchas veces ni siquiera llegan a ser eso. Son pequeños silencios que en la mente del espectador se complementan. Entonces es bien interesante esto. Fíjate, bueno, estamos ya viendo, este es Oregon, así como... Así es. Bueno, una preguntota dentro de todo esto. Esto es, me parece que todo el material que nos mandaron. Ajá. Pero hay algo que me llama la atención en específico de lo que es la narrativa, mejor dicho, lo que se expresa Ajá. con las cosas. En un momento dado, ¿es una obra intimista? ¿O es una obra, o sea, que trata de ir a ti? ¿O es una obra que nada más narra los hechos sin pretender que tenga algún juicio de valor? No. No se emiten juicios de valor, porque una de las reglas del teatro es que no se debe emitir un juicio de valor. Aquí es un tema bien polémico, una decisión que Kim tiene que tomar, y en ningún momento se dice es buena o es mala. Se expone, se le presenta al público y finalmente el público es el que decide. O sea, me explico, yo como dramaturgo no puedo decir este personaje es bueno o es malo. Yo como dramaturgo lo que hago es expongo mis hechos y el público con base a su experiencia, a su formación filosófica, espiritual, moral, como lo quieras llamar, dice, o puede decir, porque a veces ni siquiera el público emite ese juicio de valor, es bueno o es malo. Pero cuando lo conmueves, cuando llegas a las fibras, cuando llegas al alma, el público ni siquiera emite ese juicio de valor, sino dice, me identifico con Kim, me identifico con Jimmy. Fíjate que aquí, tú como dramaturgo ya lo hiciste, puedes o no discrepar del director, lo cual es válido. Uh-huh. Hay enfoques que dicen, no me parece, otros que sí. El chiste es dialogarlo en lo posible, porque al final el productor será el que realmente dice, esto sí, esto no. Seamos realistas. Y obviamente el público también te va a llevar a la censura, porque hay veces que haces una escena uh-huh. y de plano la sacas. Yo me acuerdo mucho cuando se hizo una película de la Guerra de las Galaxias, uh-huh. que Darth Vader se convierte a malo y va a un lugar donde había niños Jedi y acaba con ellos, ¿no? Entonces ahí decían, no, es que tuvieron que haber sido más críticos, mostrar más cuando está acabando con los niños. Y otros dicen, no, lo que quisimos fue que presentarlo y que los demás lo infirieran. Uh-huh. Eso daba más pánico, jugaban más, ¿no? Entonces, en este caso que tú estás diciendo, que tú puedes hacer las cosas, etcétera, te pregunto, ¿qué tanto le dejas al público para que ellos sean socios de tu creación? Es decir, ¿qué tanta libertad les das o qué tanto les permites o qué tanto les compartes para hacer una obra en conjunto? Es que eso es fundamental porque el público no es tonto. Un error de los escritores, de los dramaturgos, de los guionistas es creer que el público es tonto y le das todo. Creo que problema grave, por ejemplo, del cine mexicano actual, de la televisión, es que te lo dan todo masticadito y a la boca. No, tú tienes que dejarle al público que ciertos huecos puestos ahí intencionalmente, no accidentalmente, no. Ay, se me pasó contar que Kim se le cayó un diente cuando era niña, no. Sino ciertos huecos que la mente del público lo complemente y eso hace que el público se introduzca en la historia, o sea, haga la historia suya. Si tú le cuentas todo, piensas que Caperucita fue y se la comió el lobo, pero el lobo era malo y luego llegó el leñador, o sea, le pones todo sin un subtexto que el público infiera,
no se vale. Precisamente por eso son los subtextos. Que el subtexto es lo que te estoy diciendo sin decírtelo. Estoy de acuerdo, pero fíjate que para ti va a ser cada vez más difícil, porque si hay algo que tienen las nuevas generaciones, en particular, es que ya no les interesa complicarse la vida. Lo quieren todo ipso facto. Exacto. Y entonces tú cuando dices, es que quiero que juegue, probablemente ese juego no lo tengas. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, claro, claro. De hecho, yo cuando estudié guionismo de series, la maestra nos decía, es que ahorita la tendencia son series de 3 minutos, capítulos de 3 minutos. Y tú decías, güey, ¿cómo voy a contar una historia en 3 minutos? Se puede, todo se puede, con talento y con estudio todo se puede, pero como dices, te complica muchísimo. Pero este formato también es muy amable porque es muy difícil que, por ejemplo, llegue un chavo y se siente 2 horas a ver y no empiece a sacar el teléfono, que no empiece a distraerse. Sin embargo, un formato de 15 minutos, bien hecho, una historia bien explicada, creo que se puede. Incluso hay microrelatos de 5 minutos que todavía se manejan, que sí ya es más complicado porque de lo que se trata no es de contarte un chiste, no es un sketch, no es una escena, sino es una historia completa. Perdón, estábamos viendo la otra obra. Ajá. Volverte a ver. Si quieren, por favor, volver a poner el cartel. Es Volver a verte, perdón, y Oregon. Oregon. Las dos escritas por ti. La de Volver a verte, es coescritura con Jimena Alexia. Ok. Entonces estamos hablando que tienes hoy 2 obras, también tuyas, en las que participas así. Y te pregunto, ¿qué pensaste o cómo pensaste? Ahí está, Oregon y Volver a verte. ¿Cómo pensaste no ser repetitivo en tus historias, en tus anécdotas? Uy, hijo, eso es bien complicado. Siempre se trata de... Todas las historias tienen un fondo y una forma. Si tú partes de un fondo diferente de lo que quieres decir, la forma generalmente va a ser diferente. Pero si tú partes del mismo fondo, entonces sí tienes que tener muy cuidado en que las formas de la narración sean diferentes. Estas 2 obras son completamente diferentes. Oregon es un drama con tintes de comedia, porque en el viaje de repente se echan sus chascarrillos y todo eso. Y Volver a verte es un musical con canciones de Rocío Dúrcal, pero que también tiene sus momentos dramáticos, sus momentos álgidos, sus momentos en que el personaje se rompe, y que se rompe con esas canciones de Rocío Dúrcal que han marcado su vida, el soundtrack de su vida. Esta historia la escribí hace 2 meses. Bueno, la escribí junto con Jimena, precisamente en los descansos de Hotel de Playa. Salió oye, ¿por qué no hacemos algo de Rocío Dúrcal? Porque Rocío Dúrcal creo que es la ídola de la mamá de todos nosotros. Sí era la ídola de mi mamá, sí era la ídola de la mamá de Jimena. Y entonces dijimos, bueno, conocemos las canciones, vamos a escribir una historia. Y en los descansos decía, bueno, yo te propongo esto, yo te propongo esto otro. Y así la fuimos armando. Y finalmente terminó una historia que es entrañable, que es muy divertida, que el público disfruta mucho, que incluso al final canta la canción de cierre, porque son canciones que están en el imaginario popular. Ahora, Volver a verte, estamos recordando a la baladista más española, o la etapa más española de Rocío Dúrcal, ¿no? No, fíjate que la elección de canciones la hicimos desde los años 60 hasta lo último. O sea, seleccionamos... No, de acuerdo, pero la canción de Volver a verte... Ajá. Es de la parte de baladista de España. Sí, completamente. Porque ni siquiera había llegado a América, ya no te digo a México, a América, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, ahí va reflejándola. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es encuadrar una canción en un drama? Es complicado, no fue fácil, pero con el trabajo que tuve con Jimena en la cuestión dramatúrgica, lo fuimos cuadrando de tal forma que no sonara forzado. O sea, de repente estamos platicando tú y yo, y me suelto con La gata bajo la lluvia, que nada que ver. No, aquí todas las canciones
tienen su razón de ser y tienen su por qué se cantan en ese momento y por qué se canta esa canción y no se canta otras. Eso fue un trabajo dramatúrgico súper cuidado. Fue una obra que te digo, escribimos hace 2 meses, pero mira, a mí algo que me enseñó Estela es que tienes que cuando escribes una obra tienes que tener mucho rigor, mucha congruencia. No puedes escribir por escribir, ni escribir porque, ay, me gusta Rocío Dúrcal. Sí, me gusta Rocío Dúrcal, me gustan sus canciones, pero hay una historia completamente detrás del personaje que se llama Chío, que es una historia, como te digo, un inicio, un clímax y una conclusión, pero es una historia completa, un personaje súper bien elaborado, súper bien trabajado, y las canciones entran en cada momento donde tienen que entrar. O sea, no es canción por canción, no es darle el homenaje a Rocío Dúrcal, que se lo merece, sino es tomar sus canciones y meterlas en un contexto. Pero, por ejemplo, te ha tocado también ver obras musicales. Para ti, cuando ves Jesucristo Superestrella, Mamma Mía, por decir algunas. Ajá. En tu caso, eres crítico también. ¿Tú piensas que las canciones están bien hechas, no están bien hechas, están mal incorporadas, bien incorporadas? ¿Cómo ves? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Mamma Mía, ¿qué te parece? Híjole. Mira, es que hay una diferencia. Hay obras, hay musicales y hay obras con números musicales. Uh-huh. Parece muy sutil la diferencia, pero no, es una diferencia. Pero es brutal. Te voy a poner, por ejemplo, El Hombre de la Mancha o Los Miserables. El Fantasma de la Ópera. El Fantasma de la Ópera. O sea, cada musical, cada canción, que aparte está escrita ex profeso para la obra, contribuyen al desarrollo de la obra. Por ejemplo, Mamma Mía, por ejemplo, un musicalillo que hubo ahí de Timbiriche hace algunos años. Mamma Mía sí tiene más elementos dramáticos, pero de repente ahora se usa mucho como te decía, que metes la canción de si no es ahora será mañana y de la nada y luego me voy con Sí, o sea, entiendo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, como que tratas de meter canciones en los momentos que son equivalentes. Ajá. Pero no necesariamente es el momento o es el diálogo, coinciden. O buscas que coincida con el momento. Pero te voy a decir otra cosa. Diferente de las obras musicales como la que dijiste, El Fantasma de la Ópera, o incluso las grandes obras italianas, ¿no? La de Rigoletto y todo, como Verdi, cómo lo iba... Exacto, de ahí viene el musical, porque cada canción contribuye al arco dramático de la obra. O sea, no es porque, ahorita hace calor y me suelto a cantar una canción y luego sigo con mi historia, no. Un musical, cada canción es parte se puede considerar incluso parte del diálogo de la obra. Una obra con números musicales no necesariamente tiene que ser mala, pero tiene que estar bien hecha y justificada. Desde luego, si no... Yo hace un año en la Capilla Gótica monté una obra con números musicales que se llamaba París 1944. Uh-huh. Y de repente, era un cabaret, pues las chicas bailaban swing, de repente hacían un belly dance, de repente Paco de la O, que era mi actor, se soltaba una canción francesa que se llama Boom, y era bien interesante porque él era un nazi malvado que llega al cabaret y de repente empieza a cantar Boom con la orquesta en vivo y el público se levanta y empieza Boom, ta, 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 ta. Pero eso fue parte, primero, del enorme talento de Paco, y luego que está respaldado por un guión. Y esta obra no era un musical, era una obra con números musicales porque estaban en el cabaret, pero todo estaba justificado. Pero, por ejemplo, ahorita que está diciendo cuando se justifican, si vemos a las dos Mamma Mías, la Mamma Mía primero me pareció muy buena. Ajá. La Mamma Mía segundo me pareció con música muy forzada. Exacto. Pero tienes razón, hay que encontrar el timing. Ahora, hay dos cosas, estamos a punto de irnos. Uh-huh. Te agradezco, Luis, que hayas venido. Rápidamente regresamos a las dos obras. Ajá. Yo sé que no puedes decir entre los hijos a todos los quieres igual. Nada más regresemos tantito al cartel, ¿no? Ahorita sí nos hace favor de poner producción. Para ti, por la pura imagen y todo, ¿cuál es la que más te mueve a ver así? Tú como
tú como dramaturgo, ¿cuál es la que más te llena de satisfacción y que está más consciente o más coincidente con tu obra? Te voy a decir, emocionalmente, a mí Oregon me llena mucho, pero a mí volver a verte me hace muy feliz. Mira, yo te voy a decir justamente lo mismo. No dudo del concepto de Oregon, y más por las fotos que vimos, pero volver a verte lo hicieron muy llamativo. O sea, nada más si me dijeras, ¿tú qué quieres? Sí, volver a verte. Sí, claro. ¿Por qué? Por el puro cartel, ¿no? Ajá. Oregon, dices, no sé a lo que voy. Volver a verte sé que es algo de romanticismo. Ajá. Estamos a unos minutos de irnos y yo te pregunto, te hago dos preguntas para concluir esto y la definitiva. Luis, ¿invita a la gente? ¿O cómo invitarías a la gente para que vayan a verlas? Claro que sí. Los esperamos en la Casa Fuerte de Emilio Lino Fernández, viernes y sábado a partir de las 7 hasta las 10 de la noche, con funciones cada media hora. Los domingos empezamos a las 6, acabamos a las 9. Tenemos estas dos obras que no es que sean mis hijos, como bien dices, pero que son maravillosas, que es Oregon, que estamos en la habitación Marilyn Monroe, que se llama así porque Marilyn pernoctó ahí. Es correcto. Y en el comedor, que es un comedor precioso de los años 50, donde presentamos Volver a Verte, tenemos un elenco fabuloso. Ambas obras son producidas por Días de Teatro Producciones y Canto de Sirena Producciones y dirigidas por Jimena Alexia. Mi elenco de Volver a Verte es Jimena Alexia, Eugene Correu, que es apellido francés complicado, y Andrea Ornelas. Y en Oregon tenemos elenco de 3 parejas jóvenes que son Andrea Méndez, Laurelena Sada y Angie McCastle, y los Jimmys, los hombres son Emilio López Luna, César Arturo y Alex Mijangos. Se las recomiendo, en verdad, vayan a verlo, van a pasar un buen momento y tenemos promociones. Cualquier gente que vaya y mencione tu programa, les vamos a dar 2 por 1, o sea, pagan una obra y entran a la otra gratis. Excelente, ya saben, que les digan, lo vi aquí, en tus propias palabras. Y rápidamente también, ya estamos a punto de irnos. Decían algunos compositores de música que no hay, bueno, no peor cosa, que a veces es extraña la vida, ¿no? Porque tú compones una canción y la sacas, ya la cantan, etcétera, y resulta que la canción ya no es tuya, es de la persona que la escucha y la tararea. En tu caso, ¿tú sientes lo mismo con tus obras? Así es, y qué bueno, o sea, hay un símil, es como tú tienes tus hijos. No los puedes tener aquí, vete al mundo, conquista el mundo, cómete. Vete. Exacto, lo mismo son las obras, conquista al público, que el público sienta que esa obra es suya, que se conmueva, que llore, que la manosee. Varias de mis obras han ido a Colombia, a Miami, a Madrid, entonces váyanse, conozcan el mundo, vuelen y finalmente... Y tengan vida propia. Y tengan vida propia. Son mis hijos, siempre van a ser mis hijos. Todas mis obras siempre van a ser mis hijos, pero no son míos, son del público y de quien las quiera ver. Excelente. La última pregunta, en tus propias palabras, Luis, ¿quién eres? Soy Luis Osorio, soy escritor. Perfecto. Luis, te agradezco mucho. Ya saben, a las personas que digan que vieron esta entrevista en tus propias palabras, tienen el 2x1, vayan a disfrutar las obras y sobre todo, denle oportunidad al teatro mexicano. El teatro mexicano es muy importante. Háganlo crecer porque ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Luis, maestro, muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Esto ha sido En tus propias palabras. Luis Miguel Osorio, hasta la próxima. Gracias.